Capítulo 6. Las siguientes 48 horas fueron la inmersión más extraña y tensa en la vida académica de Lara. Estudiar en la biblioteca de Aether era como intentar realizar una cirugía cerebral con un martillo. El ambiente era hostil, la presión inmensa, y su compañero de estudio era un ser mágico encadenado por un hambre sombría. Kaelen mantenía su distancia, siempre en los límites del alcance visual, envuelto en una penumbra permanente, que solo se rompía cuando Lara hacía una pregunta técnica. Él le enseñó las runas básicas de Aether, la magia elemental que su madre había manipulado, y ella le devolvió la instrucción sobre símbolos medievales y cifrados renacentistas. La clave del problema, explicó Lara, golpeando un fragmento de papiro con un dedo, no es el símbolo, sino el contexto. Pausa. Ella usó un cifrado de Vigener, pero las palabras clave son nombres de figuras históricas de Aether, que tú no reconocerías. Kaelen se acercó, pero se detuvo abruptamente, a una distancia de seguridad, sus ojos fijos en la mano de Lara. La regla de no tocar seguía implacable. Dame un nombre. Ella lo llamó el Señor de las Sombras caído en la clave. Eso se traduce en las inscripciones de Aether como un antiguo rey del exilio, usando esa clave. El Lara se hundió en los fragmentos que su madre había dispersado por la biblioteca. Lyra Vane no había dejado un diario cursi, había dejado un manual de emergencia, escondido a plena vista. Los mensajes estaban escritos en el borde de tapices, grabados con cera en la parte inferior de una silla, e incluso incrustados en la argamasa de la chimenea. El Lara comprendió entonces la magnitud de la tarea de su madre. Lyra había pasado años viviendo como rehén, trabajando silenciosamente para desmantelar la maldición y proteger a su hija. Finalmente, encontró lo que estaba buscando: un pequeño trozo de seda, arrancado de un pañuelo. Contenía un dibujo a pluma, una secuencia de 3 símbolos: el nudo celta, duplicidad, la espiral doble, portal, y una runa angular desconocida. Esta es la clave de todo, dijo el Lara, sintiendo un escalofrío de excitación. Kaelen se materializó inmediatamente a su lado, tan rápido que ella se sobresaltó. ¿Qué has encontrado? Esto. El Lara sostuvo la seda, el tercer símbolo. Le resultaba extrañamente familiar. Bordes afilados, una curva en el centro. Kaelen miró el dibujo. Su rostro se volvió de piedra. Es una runa de vínculo, muy antigua. Significa lealtad a la fuente. No, corrigió el Lara. Significa lealtad en el contexto de Aether, pero en la iconografía de la tierra es un símbolo de protección de herederos. Entonces lo vio. El patrón completo. Tuvo que dibujarla. En el momento en que se sacrificó. Debió grabarla en algún lugar. ¿Qué estás diciendo? El Lara dejó el pañuelo. Se acercó a Kaelen, deteniéndose justo en el límite permitido. Sus ojos recorrieron su cuello y pecho, cubiertos por la tela oscura. El pacto te encadena, pero ¿dónde está la marca física de la promesa que hiciste? Pausa. Lyra no dejaría eso al azar. Ella grabó la runa en ti. Kaelen se tensó, sus músculos duros como mármol. El aire crepitó, con energía contenida. ¿Estás imaginando cosas? No. Lyra usó un símbolo de su mundo, protección de herederos, y lo forzó un pacto en tu mundo, lealtad a la fuente. El Lara alzó lentamente la mano, hacia la tela oscura de su camisa, justo sobre la clavícula. Kaelen dio un paso brusco hacia atrás. Tropezó ligeramente con un pedestal. No me toques. El Lara no. Ella bajó la mano. No voy a tocarte. La humillación y el miedo aparecieron en su rostro. Lo siento, masculló Kaelen. No fue tu culpa. Es mi instinto de autoconservación. Respiraba irregular. El Lara sostuvo su mirada. Tu instinto es protegerme, pero también tomar mi poder. Lo entiendo. Pausa. Pero mírate, tienes esa marca grabada en ti, ¿verdad? No solo como signo de maldición, sino de vínculo con mi linaje. Kaelen exhaló lentamente, con agonía, lenta, dolorosamente. Desabrochó la tela sobre su clavícula, reveló la piel. Y allí estaba, grabada como carbón en su carne, la runa angular. El Lara apenas susurró: un vínculo ineludible. No solo el colgante. Tú estás unido a mi linaje de por vida. Kaelen volvió a abrocharse con un movimiento rápido. Esto es más que protección. Silencio. Este es el mapa, el último mensaje de tu madre. La miró. Ella no quería que me liberaras. Pausa. Quería que evitaras el lugar que esta runa protege. Respiró. El lugar de tu sacrificio. Capítulo 7. La revelación de la marca en el cuello de Kaelen había cambiado la dinámica entre ellos, convirtiendo su alianza en algo mucho más íntimo y explosivo. No fue solo un descubrimiento. Fue una herida abierta.
La biblioteca ya no era simplemente un espacio de estudio, se había convertido en una cámara de resonancia de secretos compartidos. El aire parecía más denso, cargado con la electricidad de lo que sabían y lo que aún no se atrevían a nombrar. Elara ya no lo veía solo como un secuestrador. Lo veía como una víctima obligada por el amor de su madre, un guardián condenado por su propio honor. Y él, por su parte, la miraba con una intensidad sombría, como si fuera un fuego que debía admirar desde lejos para no quemarse. La distancia entre ellos era ahora una cuerda tensada al máximo. Habían estado trabajando durante horas, rastreando los símbolos de la runa de vínculo en viejos manuscritos para descifrar la ubicación del lugar de sacrificio, que su madre quería que Elara evitara. Pergaminos abiertos, tinta fresca, polvo antiguo suspendido en la penumbra. El nudo celta se repite en esta inscripción. Es el nudo de la eternidad, dijo Elara, señalando un diagrama que parecía más un laberinto que un símbolo. Tu madre lo usó para indicar un lugar que existía fuera del tiempo normal de Aether, un punto muerto. La palabra quedó suspendida entre ellos. Kaelen se inclinó sobre el diagrama. Por un instante, se olvidó de la regla. Su atención estaba totalmente enfocada en el papel, en el enigma, en la posibilidad de cambiar el destino. Elara sintió el calor de su brazo tan cerca de su hombro que el aire entre ellos vibró. No se tocaban, pero el cuerpo recordaba. El único lugar que encaja con esa descripción es... Empezó Kaelen, su voz áspera, perdido en el mapa, trazando líneas, invisibles con la mirada. En ese momento, la ciudadela pareció protestar. Un temblor repentino sacudió el suelo. Un crujido profundo recorrió los muros como un lamento antiguo. Elara, sentada en un taburete bajo, perdió el equilibrio y gritó. Todo sucedió en una fracción de segundo. Un pilar de piedra, debilitado por el temblor, se desprendió justo detrás de Elara. Instinto, pánico, destino. Kaelen reaccionó no como un ser encadenado, sino como el guardián forzado que era. Se abalanzó hacia ella, no para apartarla del pilar, sino para amortiguar su caída. Elara cayó del taburete, y sus cuerpos se estrellaron contra el frío suelo de piedra. El libro y los pergaminos volaron como pájaros asustados. Elara sintió la fuerza de Kaelen envolviéndola. Su brazo, fuerte como un tronco, estaba alrededor de su cintura, y su rostro estaba peligrosamente cerca del suyo. El contacto prohibido. No fue un simple toque, fue una colisión de magia y carne. El colgante de Elara, aplastado entre sus cuerpos, emitió un pulso carmesí, una luz cegadora que inundó la biblioteca. El poder de Aether, su magia, el hambre de Kaelen y la sangre Vane se fusionaron en una descarga brutal. La biblioteca se convirtió en un corazón latiendo. Para Elara fue una explosión sensorial. Sintió un calor abrasador que se extendía desde Kaelen, mezclado con un dolor agudo que le recorrió el brazo. Pero más allá del dolor, sintió algo más. El deseo. Un hambre elemental y cruda que no era solo de poder sino de ella. Pura, abrumadora, irresistible. Kaelen dejó escapar un gruñido gutural. Sus ojos se abrieron, y no eran los ojos oscuros y controlados que ella conocía. Eran pozos de sombra desbocada. «Suéltame», gritó Elara, aunque la palabra se ahogó en su propia garganta. Kaelen estaba paralizado, clavado al suelo por la agonía y la magnitud de la liberación de la maldición. Las venas de sombra, finas como el cristal, se extendieron rápidamente desde su cuello hasta su rostro, y una de sus manos se cerró convulsivamente, no sobre ella sino sobre el aire, luchando contra su propia naturaleza, luchando contra sí mismo. Maldición. «Levántate». Kaelen gritó, su voz desgarrada. Elara, superando el dolor, empujó con toda su fuerza y rodó fuera de su agarre. La separación fue instantánea, como si hubieran roto un circuito eléctrico. El pulso carmesí del colgante se desvaneció. El temblor se detuvo. La biblioteca volvió a respirar. Elara se levantó, temblando, y se llevó la mano al cuello. La maldición no era una metáfora, era una realidad física. El toque no solo era peligroso, era doloroso. Kaelen se quedó en el suelo por un momento más, con la cabeza gacha, su respiración pesada. Cuando finalmente se sentó, las venas de sombra habían retrocedido. Se veía agotado, como si hubiera corrido un maratón a través del abismo. «Te dije que no me tocaras», susurró Kaelen, con voz ronca sin mirarla. Había una mezcla de vergüenza, rabia y desesperación en su tono. «Tú me tocaste», replicó Elara, aunque sabía que había sido un acto instintivo para salvarla. «Fue la obligación, mi juramento». Kaelen se levantó lentamente, como si cada hueso le pesara. «Pero no me entiendas mal, Elara. Lo que sentiste no fue solo el dolor de la maldición, fue mi hambre, el deseo de consumir la magia Vane. Y se activa con el contacto. Las palabras eran cuchillas. Lo sé. Y lo que sentí yo fue el dolor de que me quisieras hacer daño». Kaelen finalmente la miró. En sus ojos había algo vulnerable y aterrorizado.
No quiero hacerte daño. Pero te lo juro, Elara Vane, si esto vuelve a suceder, no podré detenerme. La próxima vez, la maldición ganará. Ambos estaban temblando, no por el frío, sino por el recuerdo de la electricidad. Su alianza era ahora una cuerda tensa, y el deseo era la navaja que amenazaba con cortarla. Elara respiró hondo. Muy bien, entendido. El toque es veneno. Recogió su códice con manos todavía inestables. Ahora, encuentra el lugar de sacrificio y mantén tu distancia. Y por primera vez, desde que llegó a Aether, la distancia no era solo física, era supervivencia. Capítulo 8. El pulso carmesí había sido un faro en la oscuridad. Y los faros en un mundo lleno de depredadores nunca atraen ayuda. Atraen cazadores. Apenas una hora después del incidente en la biblioteca, cuando el polvo aún no había terminado de asentarse en las grietas del suelo y el eco del temblor todavía vibraba en las paredes de piedra, la puerta del ala se abrió. No chirrió, no golpeó. Se deslizó. Pero en el silencio opresivo de Aether sonó como un grito. El consejero Cygnus entró, flanqueado por Silas y 2 guardias de sombra. No caminaba. Avanzaba con la calma de alguien que nunca ha tenido prisa porque siempre ha tenido el control. Cygnus era un hombre cuya edad se medía en milenios, pero su apariencia era de una elegancia pulcra y terrible. Vestía una túnica de terciopelo azul profundo que absorbía la poca luz del lugar, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar. Su sonrisa era amable, pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran de un azul pálido e inquebrantable, como hielo antiguo atrapado bajo un lago congelado. Kaelen ya estaba de pie, espalda recta, rostro inmóvil, el guardián implacable que el rey no creía conocer. «Mi señor», dijo Cygnus, con una voz más suave que la de Silas, lo cual la hacía mucho más peligrosa. Sentimos una fluctuación en el núcleo. Una pequeña pero notable liberación de energía. Nada de qué preocuparse, esperó. Kaelen no dudó. Una grieta en la biblioteca, consejero. Un pilar se deslizó. La ciudadela se está cayendo a pedazos, como el resto de Aether. No hay nada nuevo aquí. Su tono fue glacial. No negaba. No explicaba. Cerraba la conversación. Pero Cygnus no había venido a hablar con él. Lo ignoró deliberadamente y dirigió toda su atención a Elara. Ella estaba sentada en la mesa de trabajo, con el códice abierto y un tazón de tinta, fingiendo estar absorta en un antiguo mapa. La pluma entre sus dedos no temblaba, aunque su pulso sí. Y aquí está nuestra pequeña e invaluable huésped, la señorita Vane, una estudiante de los mundos perdidos. Es un honor, por fin, conocer a la hija de Lyra. Elara se puso de pie, haciendo una ligera reverencia que le pareció ridícula pero necesaria. Elara la actriz. Consejero, Kaelen ha sido muy instructivo. Estoy tratando de ayudarle a estabilizar este reino o al menos a catalogar los restos. Cygnus caminó lentamente hacia ella. Cada paso era calculado. Su mirada recorrió su rostro con una intensidad quirúrgica. Elara sintió que su mente era un campo abierto, como si él no mirara su cara sino sus pensamientos. ¡Qué dedicación! Y tan joven. Debe ser agotador para el guardián tener que lidiar con una mente tan curiosa y un espíritu tan vibrante. Silas me dijo que no te habías dispuesto a las condiciones. Mi disposición es absoluta para la historia, dijo Elara con firmeza, mirando directamente a los ojos pálidos de Cygnus. Pero mi entendimiento de la obediencia no es el mismo que el de un súbdito de Aether. Soy una aliada del guardián, no su prisionera. Un silencio pesado. Kaelen no respiró. Una distinción muy importante, murmuró Cygnus, deteniéndose justo a la distancia que Kaelen había usado. Él también parecía sentir la necesidad de mantener el perímetro. Y debo preguntarte, Elara, ¿sentiste algo del guardián? La pregunta la golpeó como un latigazo. No era inocente, no era casual, sabía. Se refería al deseo, a la descarga, a la maldición. Kaelen dio un paso, su mano apretándose en un puño. Elara lo sintió sin mirarlo. Si él intervenía, perderían. Ella tenía que hablar primero. Solo sentí la presión de la responsabilidad, consejero. Kaelen es un hombre atado por un juramento. La estabilidad de su reino es su única obsesión. No hay espacio en él para otra cosa que no sea el deber. Elara dirigió una mirada fugaz a Kaelen. No fue una mirada de amor ni de seducción. Fue un pacto silencioso. Lo estaba defendiendo. Cygnus observó la interacción. Su sonrisa se hizo más ancha, como un tiburón que ha detectado sangre, pero no está seguro de dónde proviene. Bien dicho. El guardián es un ser sin pasión, solo un motor para mantener el pacto. Y usted, señorita Vane, parece ser la estudiante perfecta, desapegada. Hizo un gesto con la mano. Silas, vigila de cerca, que la señorita Vane
tenga todo lo que necesita para su investigación. Mientras Cygnus y Sila se retiraban, el silencio volvió a llenar la sala. Elara sintió un sudor frío en la nuca. Eso fue arriesgado, dijo Kaelen, su voz baja y áspera. Funcionó. No te vio como un hombre tentado, sino como una máquina que funciona. ¿Le gusta la idea de que somos meros colaboradores desapasionados? Respondió Elara, soltando el aire lentamente. Pero él vio la fluctuación. Y vio que te defendí. Mi deber es protegerte de los peligros externos, pero tú eres el peligro. Kaelen señaló el diagrama. Concentrémonos en el nudo de la eternidad, la ubicación que tu madre protegió. Si encontramos ese punto muerto, podemos estabilizar el núcleo sin que tengas que convertirte en el próximo sacrificio. Elara asintió. Hecho, pero tú tienes que concentrarte en el consejero. Él nos ha dado acceso, ahora es el momento de usarlo. Y por primera vez, ambos entendieron la misma verdad. No estaban investigando un misterio, estaban infiltrando una trampa. Capítulo 9. El incidente del temblor y la visita de Cygnus habían dictado una nueva realidad. Elara no podía depender solo de su ingenio, necesitaba poder. No teoría, no historia, supervivencia. Kaelen la llevó de vuelta al corazón de la ciudadela, lejos de la biblioteca y de la vista de Silas. El trayecto fue silencioso, solo sus pasos resonaban en los corredores huecos como si el lugar escuchara. Era un patio sombrío, abierto al gris cielo de Aether, donde los antiguos guardianes practicaban. El suelo estaba marcado por cicatrices de magia antigua, cortes en la piedra, grietas ennegrecidas, símbolos apenas visibles erosionados por siglos de energía. Elara sintió algo apenas cruzó el umbral, no miedo, memoria. Como si el lugar recordara lo que ella aún no sabía. El colgante es un contenedor, explicó Kaelen, con un tono pedagógico que apenas ocultaba su incomodidad. Tu madre lo diseñó para tomar la magia vane y aislarla, pero también puede liberarla. Elara sostuvo el fragmento carmesí entre sus dedos. Pesaba más de lo que debería. ¿Y cómo lo libero sin autodestruirme?, preguntó. Necesitas aprender a canalizar sin tocar. La magia de Aether es una extensión del alma, Elara. Piensa en el colgante como tu mano extendida. Elara cruzó los brazos. Esto suena a fantasía barata, guardián. Soy una mujer de hechos y archivos. Kaelen la observó en silencio un instante. Y yo soy un hombre que ha vivido 300 años, atado a un pacto y hambriento. Te aseguro que lo que está entre nosotros es muy caro. Ahora concéntrate. No alzó la voz, pero fue una orden. La instrucción fue una danza dolorosa de proximidad y restricción. Kaelen la guiaba con la voz, describiendo el flujo de energía como si describiera corrientes invisibles en un océano que solo él podía ver. Siente el frío, no el frío del aire, sino el frío de la ausencia que el colgante intenta llenar. Tira de él, lentamente. Elara cerró los ojos. Respiró. El colgante, siempre tibio contra su piel, se volvió helado. No frío físico, vacío. Ella lo sintió, la energía de su linaje vane, esperando ser llamada. Abrió los ojos. Una fina capa de niebla plateada, la misma que le había traído a Aether, se arremolinaba alrededor de su mano que sostenía el colgante. Kaelen dio un paso involuntario. Lo tienes. ¿Y ahora qué? Un rayo láser. No te burles. Lo que has hecho es magia de baja intensidad. Úsala para protegerte. Si Cygnus te toca, usa esa energía para repelerlo. Crea una barrera. Para demostrarlo, Kaelen ejecutó una sombra, una criatura menor de Aether se materializó rápidamente en el borde del patio. Era pequeña, no más grande que un perro, pero su forma parecía hecha de humo comprimido. Protégete. Elara apuntó con la mano del colgante, pensó en Cygnus, en el cautiverio, en no volver a casa. La niebla se convirtió en una pequeña explosión de chispas plateadas que golpeó a la sombra. La criatura gimió y se disolvió en humo. El eco se disipó lentamente. ¡Excelente!, exclamó Kaelen, sin ocultar su orgullo, ahora de alta intensidad. Elara negó. No. Si algo sale mal, necesitas el control. Y para eso necesito estar cerca. Kaelen dio un paso hacia ella, luego otro, rompiendo la distancia que habían mantenido desde el toque prohibido. ¡Kaelen! Cállate y hazlo. Se detuvo tan cerca que Elara podía sentir el aire frío que emanaba de su ropa. Su mano se levantó y se cernió sobre la nuca de Elara, donde el pelo era más fino, pero no la tocó. Ahora, siente la magia, no la tuya, sino la de Aether. Y envuélvela en tu linaje, úsala para manipular el entorno, muéveme. Elara respiró hondo, el recuerdo del capítulo 7 seguía vivo en su piel. No puedo, sí puedes, no te concentres en el mío. Concéntrate en la necesidad, susurró Kaelen. Su mano se movió apenas un centímetro más cerca. Elara reaccionó instintivamente. No usó la niebla, usó rechazo. Un viento invisible golpeó a Kaelen con una fuerza devastadora.
Lo lanzó contra un pilar de piedra a varios metros de distancia. El impacto resonó en todo el patio. Silencio. Elara se quedó sin aliento. Había usado demasiada fuerza. Kaelen cayó al suelo, respirando pesadamente. Elara corrió hacia él. Kaelen, lo siento. Se arrodilló a su lado, olvidando todas las reglas, ofreciéndole la mano. Kaelen levantó la cabeza. La sombra en sus ojos era profunda. Había admiración. Fue una fuerza. Impresionante. Estás aprendiendo rápido. Te hice daño. El dolor físico es un lujo. Lo que acabas de hacer es lo que te mantendrá con vida. Miró su mano ofrecida. Elara la retiró de inmediato. Tercera vez evitada. Kaelen se levantó solo. Ya tienes tu primera lección. Regresa a la biblioteca. Yo me encargo de que Cygnus no se dé cuenta de que puedes mover objetos pesados con el pensamiento. Elara asintió. Su corazón latía con miedo y alivio. Kaelen no era solo su guardián, era su entrenamiento contra la muerte. Capítulo 10. El entrenamiento dejó algo más que dolor en el patio de piedra. Dejó una grieta. No en la ciudadela, en Elara. Aquella noche, el cielo de Aether no era completamente gris. Había una vibración rojiza en el horizonte, como si el mundo recordara constantemente que estaba herido. Elara no pudo dormir. No por miedo, por memoria. El colgante descansaba sobre su pecho, tibio otra vez, pero diferente. Había despertado. Y con él algo en su interior también lo había hecho. Se sentó en el pequeño aposento que le habían asignado. Las paredes eran austeras, casi monásticas, pero una ventana alta permitía ver las torres quebradas de la ciudadela. Sacó el pañuelo de seda, el dibujo de la runa, la marca grabada en la piel de Kaelen, la respiración irregular cuando la reveló. Algo no encajaba, su madre no hacía nada sin propósito. Nunca. Cerró los ojos. Y por primera vez, desde que llegó a Aether, no intentó analizar. Permitió que la memoria la encontrara. Lyra Van no era una mujer suave, era precisa. Sus manos siempre estaban manchadas de tinta o tierra, siempre construyendo algo, restaurando algo, protegiendo algo. La historia no se estudia. Elara le había dicho una vez, mientras trabajaban juntas en un archivo antiguo. Se escucha. Los objetos hablan, los símbolos susurran. Y los pactos gritan. Elara había reído. Eso es demasiado dramático, mamá. No lo suficiente. La memoria cambió. No era un archivo. Era una noche de tormenta. Elara tenía 11 años. Lyra estaba frente al fuego, dibujando símbolos en un cuaderno de cuero que nunca dejaba a la vista. Uno de esos símbolos era el mismo, la runa angular. ¿Qué significa? Había preguntado Elara. Lyra dudó, y eso era raro. Significa promesa. Como matrimonio. Lyra sonrió con tristeza. Como sacrificio. El recuerdo se fragmentó ahí, porque Elara nunca volvió a ver ese cuaderno, hasta ahora. Abrió los ojos bruscamente. El aire del aposento vibraba levemente. El colgante estaba reaccionando, no con luz, con resonancia, una frecuencia baja que parecía latir en sincronía con algo distante. Elara se levantó y salió al corredor. No pensó en Kaelen, no pensó en Cygnus. Siguió el pulso, la llevó de vuelta a la biblioteca. El lugar estaba oscuro pero no vacío. Kaelen estaba allí, de pie frente a la chimenea donde habían encontrado uno de los mensajes ocultos. También lo sentiste, dijo él sin girarse. No era una pregunta. Elara se acercó lentamente, manteniendo la distancia. Mi madre sabía que esto pasaría. La runa no es solo protección, no es solo vínculo. Kaelen finalmente la miró. Había algo distinto en él. No era hambre, era miedo. Es un ancla, susurró él. Elara asintió, un ancla emocional. Sacó el pañuelo de seda y lo colocó sobre la mesa. Ella no te marcó solo para protegerme, te marcó para que recordaras algo. Silencio. Kaelen tragó saliva, un gesto humano, demasiado humano. Yo no olvido, no, pero fuiste obligado a obedecer. Eso no es lo mismo que recordar por voluntad. Elara dio un paso más cerca. Esta vez no por impulso. Por decisión. Mi madre confiaba en ti. Eso lo golpeó más fuerte que cualquier descarga mágica. Kaelen retrocedió apenas. No deberías decir eso. Lo estoy diciendo. La vibración aumentó. El colgante emitió un leve brillo. No carmesí, sino dorado pálido. Kaelen lo vio. Eso no es magia de ataque. No. Elara lo comprendió en ese instante. La runa no era solo un sello, era una llave emocional. Lyra había atado la maldición a algo más profundo que el hambre. Había atado a Kaelen a la memoria de quién era antes del pacto, antes de Cygnus, antes de la corrupción del núcleo. El lugar de sacrificio no es una cámara física, susurró Elara. Kaelen se quedó inmóvil. Es un estado. Un momento. Un punto donde tú elegiste salvarme.
El silencio fue absoluto. «Yo no te he salvado», dijo él con voz quebrada. «Todavía no». El brillo dorado se desvaneció lentamente. Pero algo había cambiado. No en la maldición, en ellos. Kaelen la miró como si la viera por primera vez. No como heredera, no como fuente de poder, sino como mujer. Elara. Si Cygnus descubre que la runa responde a algo emocional, nos destruirá. Entonces no lo descubrirá. Se sostuvo su mirada, sin miedo, sin temblor. Y por primera vez desde que llegó a Aether, el silencio entre ellos no era amenaza, era promesa. Capítulo 12. El gran salón de la ciudadela se erguía como un eco de grandeza caída. Los candelabros de hierro forjado lanzaban su luz amarillenta sobre las paredes talladas, pero solo lograban acentuar el polvo y las sombras que parecían moverse con vida propia. Esta noche, sin embargo, estaba preparado para la audiencia de Kaelen. La única mesa larga del salón estaba ocupada por una docena de nobles de Aether, figuras envejecidas, demacradas, cuyos ojos mostraban la desesperación o la lealtad forzada hacia el guardián. Cygnus entró con pasos medidos, impecable en su traje de terciopelo morado, y se sentó a la cabecera con una sonrisa de anfitrión, calculada y venenosa. El banquete frente a ellos era escaso, y la austeridad del lugar solo recordaba que Aether era un reino suspendido entre la ruina y la obediencia. Elara entró del brazo de Kaelen. Su papel estaba claro, la joya del guardián. La pieza retirada del tablero. Llevaba un vestido prestado de tono gris oscuro, sencillo pero elegante, que contrastaba con la suavidad de su cabello suelto y el colgante carmesí que brillaba sobre su pecho. Su vulnerabilidad era un disfraz, su apariencia, una declaración silenciosa de obediencia. Kaelen, por su parte, había adoptado la máscara que Elara le había exigido. Sus ojos eran fríos, dominantes. Su mano sobre el codo de Elara no protegía, poseía. El mero tacto era autoridad. «No intentes leer a Cygnus», susurró al oído de Elara mientras caminaban. «Solo escucha y sonríe. No soy una de tus estatuas», replicó ella con firmeza, apenas un susurro. «Esta noche lo eres. Y yo no soy tu prisionero». Se sentaron. Elara a la derecha de Kaelen, posición de honor y de rehén, obligada a lucir su sumisión mientras mantenía su mente alerta. Cygnus levantó una copa delgada y oxidada. A la estabilidad de Aether, asegurada por el vigoroso guardián, y a la oportuna llegada de la señorita Vane. Los nobles bebieron, sus rostros tensos, la cortesía forzada. Cygnus se inclinó hacia Elara, su sonrisa venenosa intacta. «Señorita Vane, ¿cómo encuentra la magia de Aether después de la de su mundo? ¿Es rudimentaria?» Elara respiró hondo. Su estrategia era clara, aparentar sumisión total. «Es abrumadora, consejero», dijo con voz baja, estudiada. «Soy una simple estudiante de historia. Aquí, Kaelen me ha enseñado que la historia está viva. Él es mi guardián y yo soy su proyecto. Lo que él me exija, lo haré». El elogio fue medido, confirmaba a Cygnus la autoridad de Kaelen, y al mismo tiempo, le recordaba a él el papel que ella desempeñaba. Kaelen permaneció inmóvil, como si su rostro fuera de mármol. Cygnus asintió con satisfacción. Una lección de humildad muy bienvenida. Durante la cena, Kaelen apenas tocó los alimentos. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Estaba más cerca de Elara que nunca, obligado por la actuación. Y cada segundo era un suplicio contenido. «Mi señor», continuó Cygnus, moviendo la conversación hacia Kaelen. «Los ancianos de la Primera Orden temen que la joven Vane, aunque hermosa, se convierta en una distracción. Temen que interrumpa su sagrado deber de pagar la cuota». «La cuota se pagará», respondió Kaelen, su voz resonando con fría autoridad. «La señorita Vane no es una distracción. Es el símbolo de mi absoluta autoridad. Ella me obedece y me es útil. Si alguien la toca o la cuestiona, romperé el pacto y reduciré este salón a cenizas». El mensaje estaba claro. La advertencia no era a los nobles, sino a Cygnus. Su mirada helada no se apartaba del consejero. Cygnus parpadeó una vez, la única señal de que la amenaza había calado. Aprovechando el momento, Elara se inclinó ligeramente, la mano rozando la muñeca de Kaelen bajo la mesa. El contacto fue rápido, casi imperceptible. Kaelen sintió la oleada de frío recorrer su brazo. La maldición respondía. Elara no temía, usaba el dolor como radar. Sintió la estructura de la sala, puertas, columnas, vigilancia. Y debajo del suelo del salón, un flujo de aire frío. La puerta o fisura estaba allí, bajo el consejero. Elara retiró la mano. Había pasado un segundo, pero la información era suficiente. «Mi señor», dijo, fingiendo sumisión. «¿Puedo retirarme? El aire está pesado». Kaelen apoyó su mano en su espalda baja. El toque seguía siendo posesivo, pero cargado de urgencia. «Vete», gruñó bajo. Cygnus, sin perder oportunidad, ordenó que Silas acompañara a Elara. Pero mientras pasaba junto al consejero,
forzó un leve tropiezo y su mano tocó la textura del terciopelo de la silla. Un mecanismo sutil que solo una magia o tacto conocedor podría activar. La puerta al templo del sacrificio estaba al alcance. Capítulo 13. Sila resultó un acompañante exasperante, siguiendo el ar hasta el ala este con silencioso desprecio. Solo se retiró cuando Kaelen apareció tras la cena, su rostro sombrío imponiendo respeto incluso sobre el sirviente más sumiso. ¿Qué encontraste?, preguntó Kaelen, aproximándose con pasos controlados. El ara guardó silencio un instante. La actuación había drenado su fuerza, y la frialdad de Kaelen durante la cena había dejado una marca. Me dolió que me llamaras tu pieza retirada, guardián. Funcionó para Cygnus, pero... Kaelen se tensó, la respiración pesada. No uses mi nombre para manipularme. Lo hice por tu seguridad. No sentiste su escrutinio. Una pizca de debilidad, y Cygnus te habría convertido en un arma contra mí. Tú eres mi debilidad, Kaelen, dijo el ara, enfrentándolo sin temor, y yo la tuya. Lo sentimos bajo la mesa. El recuerdo de su contacto, la descarga helada y el hambre compartido flotaba entre ellos tangible. Kaelen cerró los ojos, se apoyó en la pared, rígido y castigándose con su propia fuerza de contención. Nunca vuelvas a hacer eso, nunca susurró. Lo que mostré en la cena no fue dominio, sino un muro, apenas se sostiene. Si la maldición se alimenta del deseo, ¿crees que soy el único con hambre aquí? El ara se acercó un paso, rompiendo un poco más la distancia prohibida. ¿Y si el hambre no fuera solo por mi magia, Kaelen? Su voz era suave, casi un susurro. Kaelen giró, la mezcla de terror y anhelo en su rostro. Es solo la maldición. Si me acerco a ti, si te veo como eres, te destruiré. Lyra me ató para protegerte de esto. Lyra te ató para protegerme de la obligación de matarme, replicó el ara. Pero no del miedo. Y tú, te mueres de miedo de sentir algo que no sea culpa o maldición. Se detuvo a 1 metro de distancia, midiendo el espacio como un campo minado. Bien, ya has mostrado vulnerabilidad, dijo el ara, y cambió a su modo de estratega. El acceso al templo de sacrificio está debajo de la silla del consejero. Sentí el aire frío al tocarla. No es una palanca, es terciopelo, un mecanismo activado con runa mágica. Kaelen respiró hondo, procesando la información. El terciopelo. La silla es de la época del primer pacto. Debe tener la runa de apertura incrustada. Exacto, dijo el ara. Con mi canalización podemos activarla y abrir la puerta. Pero debe ser de noche, cuando la ciudadela duerma. ¿Y tú duermes alguna vez, guardián?, preguntó el ara. Desde que el pacto me ató, el sueño es intermitente. Suficiente para mantener la maldición bajo control. Entonces, esta noche, vamos al corazón de Cygnus. No hay reglas. Si tienes que tocarme, hazlo. Si necesitas el colgante, úsalo. La prioridad es entrar y salir con la verdad. Kaelen se marchó, dejándola sola, temblando por la intensidad de la confrontación. Él no le había dicho que la quería, pero había mostrado algo más importante, que ella importaba.